ya prontos a que el Señor celebre la última cena con sus apóstoles, que se entregue en la cruz por nosotros. El Señor nos concede hoy una profecía de Isaías, en la que indica que Él viene a salvar no solamente a Israel, al pueblo elegido por el Señor, sino a toda la humanidad. Decía el profeta: es poco que seas mi siervo, te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Entonces indicaba con esto que el Señor Jesús subirá al leño en la cruz para salvar a todos los hombres, judíos, gentiles, todos los que vivieron antes de su encarnación y todos los que vivimos después de su encarnación, todos los hombres. Y siendo estos aún pecadores, el Señor se entrega por ellos. Entonces el profeta dice: te hago luz de las naciones. El Evangelio según San Juan dice que el Señor, la palabra, es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y al iluminarnos, deja al descubierto o deja a la luz todas nuestras acciones que eran hechas en las tinieblas. Entonces, ante este sol que nace, que es la verdad, que comienza a iluminar, establece una claridad que permite ver en dónde están las cosas y a la vez lo que el trabajador que ha madrugado está realizando. Entonces, ante ese sol tenemos dos opciones: o quedarnos allí para que el sol nos siga iluminando, o ocultarnos para que los rayos de ese sol no me lleguen y así seguir moviéndome yo y trabajando en las tinieblas, en la oscuridad. El Señor es la luz de los hombres, Él es la vida que brilla en las tinieblas, y la tiniebla no la vencieron, dice San Juan, no la vencen tampoco, y tampoco la vencerán. Entonces, por eso Él vino a iluminar, para que todo aquel que crea en Él no siga en las tinieblas, no viva en el pecado, sino que tenga la luz de la vida. El libro de los Proverbios nos dice que el que oculta sus faltas no prosperará, el que las confiesa y cambia será compadecido. Vamos a poner un ejemplo de cómo nosotros ocultamos nuestras faltas, cómo yo me puedo ocultar ante esa luz que es nuestro Señor. A veces nosotros hacemos algo mal porque nos equivocamos o porque no hemos hecho caso a lo que se nos ha dicho. Y esto que hicimos mal resulta que a su vez trae muchas consecuencias, trae problemas, complicaciones, todo a partir de lo que yo he hecho. Y entonces, en lugar de ir a la persona responsable que me dijo cómo hacer las cosas y decir: mire, usted me ha dicho esto, yo no lo he hecho así, yo he hecho otra cosa y por eso entonces está este problema, se han presentado estas dificultades que estoy tratando de solucionarlas, pero no encuentro cómo, o al revés, estoy tratando de solucionarlas y veo que esta es la manera como se pueden solucionar. En lugar de hacer eso, salir a la luz, preferimos ocultar nuestra falta y solucionar el problema que se está produciendo, pero sin que el responsable o la persona encargada se dé cuenta de que he sido yo o que yo he cometido una falta. Es verdad, el problema hay que solucionarlo. Todas las consecuencias hay que solucionar en la medida de lo posible, pero no tenemos que tener miedo a ocultar nuestras faltas. Incluso ocultar nuestras faltas crea entre nosotros una tensión que hace que no querramos a la otra persona, que no la querramos ver,
que no querramos que ella esté con nosotros, que no querramos hablar con ella. No es por odio, sino que es por vergüenza. Entonces, nosotros no debemos ocultar nuestras faltas al Señor. No debemos ocultarnos de los rayos de su amor, de su misericordia. No tenemos que tener miedo de reconocer de que hemos faltado, de que hemos pecado, de que somos pecadores y que lo que está haciendo el Señor por nosotros en estos días que vamos a ver que instituye la Eucaristía, es decir, se queda como alimento, pan de vida para nosotros hasta el final de los tiempos, de que va a subir a la cruz, de que nos va a dar un mandamiento nuevo, esto que hace también de resucitar por nosotros, todo eso es para librarte de esta esclavitud, precisamente de la esclavitud, de ese pecado, de esa falta, para librarnos de las tinieblas, para que comencemos a vivir en la luz. En el Evangelio vemos a Pedro que tiene un cierto temor o miedo de que sea él el que lo va a traicionar, de que sea él el que lo va a entregar. Por eso le manda a Juan, que le pregunte. Dice también en el libro de los Proverbios: dichoso el hombre que siempre está en el temor. El que endurece su corazón caerá en el mar. Entonces, ese temor del que habla el libro de los Proverbios es el amor al Señor, es el temor de Dios, que no lo quiere ofender. No es miedo a pecar, no, es no querer ofender al Señor, a Dios, pero por amor que le tiene. Por eso, en San Pedro sucede que en él está ese temor, primero, pero después se cambia a una dureza de corazón. Después de que le pregunta y entiende de que no va a ser él el que lo entrega, va a endurecer su corazón. Porque el Señor le va a decir que a donde él va no le puede seguir ahora, que le seguirá más tarde. Y Pedro responde impulsivamente que él dará su vida por el Señor, que él dará la vida por él, pero no está atendiendo a lo que el Señor le está diciendo, ni considera que lo que le está diciendo el Señor va a suceder. Por tanto, no considera verdad lo que el Señor le dice. Y como dice el libro de los Proverbios, el que endurece su corazón caerá en el mar, pues San Pedro luego caerá en el mar, negándolo al Señor. Así también como lo hizo Judas, traicionándolo, porque él ya había endurecido su corazón antes, aunque el Señor le seguía advirtiendo. Entonces, vemos que nosotros tenemos que tener ese temor de Dios, necesitamos ese temor de Dios para poder permanecer con el Señor y en el Señor en esta Semana Santa, en esta entrega que Él realiza por nosotros. Que no es un temor a no pecar, sino que es amar al Señor. Necesitamos un corazón que esté presente siempre con Él y que tenga presente a la vez de que sin Él no podemos nada, de que sin Él seríamos capaces de hacer peores cosas que las que hicieron los fariseos, los romanos. Necesitamos un corazón como el de la Santísima Virgen que se estremecía ante esas palabras del Señor, que las consideraba verdad y que tenía presente que ella, sin el Señor, era nada y que todo ella era por el Señor. Pues pidámosle a nuestra Madre Santa que nos conceda ese corazón, para que ante la palabra del Señor nos estremezcamos
como también decían los santos, que tengamos presente de que yo sin el Señor podría seguir ofendiéndole, podría seguir viviendo en la oscuridad y podría cometer peores pecados que los que comete mi hermano o aquel pecador que no se convierte al Señor. Pues que el Señor nos conceda esa gracia del temor de Dios para poder permanecer en esta pasión junto a Él, permanecer con el Hijo y en el Hijo. Y a la vez, como veíamos al principio, nos conceda la gracia de poder reconocer nuestros pecados para comenzar a vivir esta vida nueva que el Señor nos quiere dar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,